La honesta lujuria. 1. Historia incompleta de Ranita. Amado de los santos Dionisio Luna, decidió, orillado por las deplorables circunstancias de su vida y la poco común suerte que creía tener en asuntos de mujeres, fundar el primer consultorio erótico y sentimental de la región. La idea surgió de la fortuita oferta que le hiciera Francisca Irigoyen, su amiga de muchos años, y de un larguísimo periodo de ayuno. ¿Quién iba a querer darle empleo en esos tiempos de penuria? Pero ¿acaso no todos los tiempos son de penuria para los eternamente heridos por la saeta del ángel vengador por excelencia, Don Cupido? A un violinista que era demasiado fino para acompañar mariachis, excesivamente mediocre para ocultarse en la sinfónica y muy orgulloso para tocar en las calles y pedir monedas a cambio, aunque, por otra parte, fuera un sólido macho de estampa garbosa y tuviera o creyera tener el encanto de la simpatía universal. ¿Quién iba a comprar sus viejas composiciones, mezcla de florituras demasiado complejas para sus dedos de albañil y con reminiscencias mozartianas obvias y hasta vulgares? Además, ya llevaba años sin inventar una sola armonía satisfactoria y comiendo carne blanca, la de su ya encallecida amante y vecina, la periodista gordita. Apenas una vez a la semana y probando unos cuantos gramos de pescado en cuaresma, tortillas, sal y chile en el mejor de los casos. Dionisio conoció hace muchos años a una mujer espléndida y tímida. Durante los días que trabajó como musicalizador en una emisora radiofónica cuyas ondas piadosas no iban más allá del edificio que alojaba sus instalaciones. Radio Ubre, la llamaban los empleados de la benemérita institución, y sería un insulto rascar en detalles. Siendo Francisca Irigoyen una persona en extremo reservada, tenía sin embargo una gran curiosidad y un deseo de comunicación más allá de lo explicable, que no habían podido ser sosegados por su esposo, sobre el que, sin embargo, se negó a hablar en los primeros tiempos. In illo tempore, época mítica, irrepetible y por ello, quizás, imaginaria, por temor o reverencia. Durante muchos años, en los cortos momentos que pasaron juntos, de los santos Dionisio Luna andaba siempre corriendo de un lado a otro, seguro de que la vida lo esperaba más allá del presente, y cuando pasaba al lado de Francisca, Chica, la llamaban, era espigada, notable entre la multitud, vestía como para una cita de amor. Tenía un cuerpo gallardo, y en su caminar estaba su inconsciente pecado. Nadie que la contemplara más de un instante podía permanecer en el umbral de la inocencia. Solo se daba tiempo para suspirar ruidosamente. «Lo que tú y yo haríamos si la vida nos lo permitiera», le decía, demasiado en público para ser tomado en serio. Conversaban con gran reserva sobre aspectos de la intimidad. Por varios años hablaron, siempre sigilosa y sinceramente, sobre el tema «lo que tú y yo haríamos si la vida nos lo permitiera», pero ni uno ni otro parecían interesados en llevar el asunto más allá. Hubo 1 o 2 bailes en los que se dieron acercamientos relativamente presagiosos, que morían cuando estaba terminando la fiesta. En tales casos, Chica, acaso al calor de las copas, se tornaba en una mujer extremadamente sensible de sus propias gracias y su forma de bailar pasaba de lo socialmente sospechoso a lo francamente fornicular. Tenía una manera de marcar el paso del mambo y de emprender los quiebres de cintura en la cumbia, acercándose en reversa, que enloquecía a Dionisio, ya de por sí bastante delicado en todo lo referente a tafanarios. Por respeto a su trabajo y por una especie de fraternidad sindical o de reverencia ante lo inefable, ni uno ni otra insinuaron jamás llegar a los agridulces deleites de la bestia, aunque entre ellos se hablara en términos crudos y luminosos sobre los gozos y tormentos que pueden proporcionarse las parejas en tantos lechos posibles que depara el azar. Algo flaco, por cierto, en ciudades como la que transita el destino de nuestros personajes. Amado de los santos Dionisio Luna,
ruego de rodillas disculpar este nombre excesivo y muy propio de cierta literatura muy en boga que no quiero juzgar, tal vez por complejo de inferioridad o todo lo contrario. Amado de los santos Dionisio Luna. Ese era y es su nombre, y no tengo licencia ni interés de cambiarlo. Entró en la vida de Chica Irigoyen de la forma más honesta y vio crecer a sus hijas, las tres de belleza extrema, pero ninguna con el encanto de Ranita. Se llamaba Renata, pero habían dado en llamarla Ranita, y ello la satisfizo. La vio crecer, la tuvo en sus brazos cuando tenía 2 años. Luego la llevó al parque cuando cumplió los 6. A los 7 la acompañó a la playa y pudo verla casi desnuda, lo que guardó en su memoria como la imagen más perfecta de la belleza que acaso vería en su vida. A los 10, cuando su belleza y su frutescencia comenzaban a ser muchedumbre en el espíritu deleznable de los santos, asistió a su cumpleaños. A los 12, ya la miraba obsesivamente, y cuando la vio a los 13 no pudo dejar de pensar en ella. Convencido por completo de la inocencia de sus impulsos y la castidad absoluta de las fantasías que comenzó a bordar en el tapiz de su vida con la nena, y de que con ello no hacía mal a nadie, comenzó a pensar en la niña dejando deslizar su imaginación hacia territorios vedados por la santa curia y las sanas costumbres. Veía a la nena en cueritos sobre su cama, haciendo cabriolas de gimnasia o fingiendo estampas de candor, mientras se mordía el dedo gordo del pie derecho. Que fuera precisamente el del pie derecho tiene su razón de ser y su fundamento teológico, cosa que cualquier curioso podrá consultar en el Antiguo Testamento. Para mayor abundancia, habría que agregar que Lucifer fue, sin duda, el primer izquierdista, y a partir de ese punto podríamos hilar delgado hasta llegar a los conceptos contemporáneos de bien y mal. A ver, ¿por qué se llama al derecho derecho y no izquierdo? Conclusión: la ranita de sueños hacía bien. Hacía el bien, al morderse el dedo gordo del pie derecho. Y pasemos a otro asunto sin lastimarnos en divagaciones. En los cortos trechos de conversación con Chica Irigoyen, Amado, etc., le reveló a la bizarra dama sus fantasías. No la escandalizaron ni llegó a preocuparse. De los Santos y Francisca habían arribado a una conclusión que los hacía sentirse bien con sus conciencias. Las fantasías son quizás lo mejor de la vida, y no hay por qué negarse a ellas. En el caso en que una fantasía se realizara, habría que dar gracias a Dios y permanecer con la boca cerrada. Mientras eso no sucediera, bastaba con el valor etéreo de las situaciones, que solo existían en la intimidad de los solitarios. Habría que agregar en beneficio de la duda, siempre presente en algunos escuchas, que el esposo de Francisca Irigoyen era para ella menos que un cerdo a la izquierda. Beodo consuetudinario, ventripotente, soberbio, tacaño, y lo mejor de todo, ausente en un alto porcentaje. Dato que favorecía todas las apuestas por una infidelidad que, como se verá en lo subsiguiente, nunca llegó. Pero este es dato que en cierta medida favorece la intriga y ya se conocerán razones. Un día, años más tarde, cuando Amado de los Santos no trabajaba en la radio y se dedicaba a otros oficios, en ocasiones vendía botas de naolinco con su amigo Toño Cintura, o se lanzaba a aventuras poco edificantes y hasta peligrosas. A veces tocaba el violín en los cafés. Esta es una ciudad llena de cafés, poetas frustrados y políticos oficialistas. Recibió una llamada de una mujer que creía desconocida. Resultó ser Francisca Irigoyen, quien, con voz temblorosa, le pidió una cita. «Tengo algo muy serio que hablar con usted», le dijo. Lo que puso a temblar de emoción y terror al violinista fue ese «usted» tan inesperado y burocrático. Amado de los Santos, etc., recibió a su vieja amiga Francisca Irigoyen en la sala de su casa. Seamos optimistas al utilizar una expresión tan doméstica y diciente como la sala de su casa. En verdad no era una sala y tampoco era su casa.
De su antigua belleza y elegancia no quedaban ni las huellas y en el caminar derrapaba peligrosamente hacia el lado derecho. Solo un desastre pudo haberla acabado de esta forma, pensó Amado. Su rostro, antes sereno y terso, ahora estaba surcado por arrugas hondas y expresivas. Su cuerpo había perdido la armonía, cojeaba. No esperó a que le preguntara nada. Comenzó a hacer una enumeración de males. Dijo padecer de osteoporosis, una especie de comején que le iba socavando los huesos y que la mantenía sujeta a tratamientos rigurosos y prolongados. Estaba muy nerviosa. Fumaba un cigarrillo tras otro y los aplastaba contra el cenicero hasta que lo dejó rebosante en menos de media hora. Súbitamente y sin transición, elevó la voz. Pero no vine a hablar sobre eso. La verdad es que tengo problemas muy graves con Ranita. No sé si se acuerda de ella. ¿Cómo no recordar a la hija menor de Francisca, cuando la vio crecer y la tuvo en sus brazos hasta que se convirtió en la niña de la belleza más pasmosa de que tenga memoria? Tenía unos ojillos risueños que, encomendémonos a las buenas intenciones de las obras del Señor, hacían sospechar que la auténtica inocencia era un defecto solo propio de los adultos. Francisca Irigoyen bajó la cabeza. Prendió otro cigarrillo. Su voz se hizo más sosegada y nostalgiosa. Nunca olvido las conversaciones que tuvimos. En ese momento, Amado temió lo peor. No estaba dispuesto a caer en los brazos de Francisca en honor a un recuerdo que había sido degradado ominosamente por el tiempo y sus argucias. La mujer estaba sudando. Su vestido, de tejido finísimo adherido al cuerpo, la hacía parecer un bicho sin clasificación alguna. Amado le ofreció un trago de tepache, lo único que había en casa. Ella lo bebió de un tirón. Pareció animarse. Le contó una larga historia de desdichas que Amado ya había digerido y desalojado años antes. Habló de un matrimonio desordenado, al que llegó por la vía judicial, después de haber sido forzada por el padre de sus hijas. El folletón era lo suficientemente colorido y convencional para interesarle a quien llegaría a ser especialista escuchante y solucionador de problemas de amor, eróticos o semejantes. No había forma de detener aquel aquelarre de desastres íntimos. Francisca tenía asida la jarra de tepache y amenazaba con carecer de intención de quedarse huérfana de consuelo. Si supiera que debo repetir esta vida, preferiría quedarme el resto de la eternidad en el infierno. Amado estuvo a punto de lanzarse a enumerar los aspectos positivos que Nietzsche argumentaba en favor del eterno retorno. Como buen escéptico optimista, nuestro personaje privilegiaba al loco de Nietzsche por encima del marrullero de Schopenhauer. Y no vayamos más allá en esta beta, que nuestra obra pretende ser una novela de la vida real más que un soflamero tratado de filosofía o uno de esos falsos decálogos morales escritos por degenerados que sueñan con el cielo mientras disfrutan de los indudables beneficios que acarrea el mal bien administrado. Pero Francisca lo cortó casi con agresividad. No quiero que mi Ranita sufra lo que yo sufrí. Estaba llorando. Quiero que mi niña tenga una iniciación feliz a la vida amorosa y que entienda que el erotismo es algo agradable, limpio, sincero. No quiero que un bruto la convierta en su desaguadero y un esposo en su esclava. Francisca le puso una mano en el hombro a Amado. Lo miró directamente a los ojos. No estaba ebria. Hablaba con plena sapiencia. Quiero que un hombre como usted le sirva de maestro de la vida. Gracias, Dios de los amorosos, se dijo Amado recordando el esplendor de Ranita a los 13 e imaginando lo que los años habrían terminado de configurar en ella. ¿Qué edad tendría ahora? ¿Acaso 16? A lo más 17. Entre los sueños que atesoraba Amado, el que más apreciaba era aquel en el que una adolescente se entregaba atada de pies y manos, por su propia voluntad y deleite, a su capricho de hombre que ya piensa haberlo vivido casi todo. Había un obstáculo. Una cosa eran las sanas intenciones de la madre, y tal vez otra la autodeterminación de Ranita. Mi nena me ha dicho que desde pequeña se ha sentido atraída por usted.
Yo no le he dado alas, pero tampoco la he reprimido. Sé que lee y tiene una gran capacidad para comprender las verdades sobre la vida, y por ello conoce teóricamente todo lo que hay que saber sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres. Francisca sonrió por primera vez. De todos modos, tiene la cabeza llena de enredos. Según mi niña, dijo Francisca, los hombres les transmiten los espermatozoides a las mujeres por medio de los besos. ¿Dónde ha vivido esta criatura de Dios?, se preguntó Amado. Hoy en día las niñas decentes se masturban antes de ir a misa, como dice el sabio e indecente de Louis. Mi nena está sumida en una angustia terrible. Quiere hacer el amor. Está desesperada por hacerlo. Y dice que aprovechará la primera oportunidad que tenga para satisfacer su curiosidad. Amado intentó hablar. Francisca no lo permitió. Quiero que me escuche hasta el final, y luego que me diga un sí o un no. Tomó ánimo. Retomó el hilo donde lo había dejado. Conozco a los amigos de Ranita y sé qué clase de personas son. Temo que algún torpe le arruine la vida a mi niña, como lo hizo su padre conmigo. Amado asimiló la inmensidad de lo que Francisca, su vieja amiga, quería. Entendió con regocijo, con alegría, incluso con un sentimiento de santidad. La mujer sacó la chequera. Amado intentó protestar. Francisca estaba llorando como solo una vez en la vida se llora. Llenó el cheque. Llévela al mejor hotel que encuentre. Hágala feliz. Enséñale todo, todo. No quiero que tenga sorpresas. Sé que puede enamorarse de usted, pero confío en que sepa manejar la situación. Puso el cheque sobre la mesa. Su mirada se había aclarado. Quizás suponía que era trato hecho. Sonreía. No creo que sea suficiente. Tiene chequera abierta. Tómese el tiempo que quiera. No se detenga por dinero. Podré sacarle a mi exmarido la cantidad que quiera. La respiración de Amado se había acelerado. Una cantidad de emociones informes luchaban por dominar su tribulación. No solo era el asunto del dinero. Debía 6 meses de renta y llevaba 15 días de comer frijoles, chile y tortillas, sino el de los sentimientos y la dignidad. ¿Debía cobrar un trabajo de esa especie? Sentía unas cosquillas deliciosas en el bajo vientre. Ah, la vida, gracias, se decía Amado. Pero el amado ético, el caballero que a veces le crece incluso en contra de sí mismo, fue el que habló. Mira, Francisca, creo que a pesar de que no nos hemos visto en años, me sigues conociendo como cuando éramos compañeros de trabajo. El hecho de que me ofrezcas a tu hija, como se ofrecen en ciertas tribus las doncellas núbiles, me parece emocionante. Y de solo pensarlo se me eriza el alma, pero, para serte sincero, no voy a poder cumplirte. La dolorosa volvió a desatarse en llanto. Amado descubrió que su caballerosidad no era digna del Santo Grial cuando dijo: «Solo lo aceptaría si parte de ella. Yo puedo ayudarla a caer, pero gradualmente, de modo que lleguemos a la cama por su voluntad y deseo». «¿Cómo? ¿Qué te parece si le doy trabajo como mi secretaria, pretextando que tengo algún asunto urgente?» Dicho y hecho. Faltaba un leve detalle. Amado de los Santos Dionisio Luna carecía de oficina, por lo que fue necesario agregar un par de ceros al cheque, de modo que sí la tuviera, como corresponde a quien quiera ostentar el título de consultor erótico y sentimental, que comenzaba a hacer sus incursiones en los vericuetos de los serpentinos sesos de nuestro protagonista, a quien no nos atrevemos a llamar hasta el momento héroe, por razones más de modestia que de obviedad, y menos de optimismo que de natural conciencia. Es claro que, autor que se respete, debe conocer al dedillo el destino de su personaje principal desde la primera línea de su último borrador, y no hemos de ser la deshonrosa excepción. Hay que anunciarlo desde este mismo momento. Amado de los Santos fracasará en todas y cada una de sus empresas, pero lo hará con estilo, que es lo que en verdad interesa y encanta.
lo que diferencia al artista del patán y al hombre auténtico del frenólito. Dicho lo anterior, pasemos a la acción. El primer día Ranita se presentó a trabajar con una minifalda de mezclilla y una blusa blanca a través de la cual se transparentaban sus pechitos deliciosos, sostenidos por un brasier de media copa. Su pelo estaba recogido en una graciosa y arqueada cola de caballo, que descendía sobre su cuello blanquísimo, terriblemente atractivo. Saludó con los ojos bajos y la trompita parada. Amado la trató con fingida indiferencia. Con ello creía darle ánimo, seguridad y espacio para que la niña notara las ventajas que le ofrecía la soledad acompañada. Se trataba de que se sintiera profesional, tranquila. Al siguiente día, recibió la llamada de Francisca Irigoyen. Ya no quiere ir. La asustaste. La trataste con poca delicadeza. Creo que vas por el camino equivocado. Trata de acercarte a ella por la vía paternal. Eso la derrite. Tenía razón su madre. Era indispensable corregir la estrategia. Se presentó 3 días después. Ahora vestía como monjita. Se portó muy seria. Cumplió con su trabajo casi sin levantar los ojos. Antes de que saliera, Amado la llamó. «Estás trabajando muy bien». La tomó de un brazo. Sintió su carne joven, exquisita. Le acarició una mejilla. En sus ojos había un brillo orgulloso. No halló en ella malicia alguna. Al siguiente día de trabajo llegó de nuevo con su minifalda. Traía el pelo suelto, instalada en los labios una sonrisa que le heló la sangre al amoroso, y ese brillo en los ojos que causaba estupor y turbación. A partir de entonces, apareció cada mañana en la oficina con una innovación, a cual más osada, en su vestuario. Un día fue un vestido de escote violento, agravado por un brasier que le elevaba los pechitos hasta el borde de la ignominia. Otro día una minifalda cruenta, con la que se paseaba por la oficina, insistiendo en buscar papeles en un archivero que tanto ella como él sabían vacío. Otro día era un traje de espalda descubierta casi hasta la cintura, combinado con una cola de caballo que invitaban al salto del asno. Y aunado a esto, la nena afectaba un creciente desapego y una frialdad espeluznantes en una niña que se sabía y se quería destinada al mejor sacrificio. El resultado fue que el pobre de Amado pasaría las mañanas enteras ocultando la eminencia de su deseo, incapaz de cumplir sus compromisos. A partir del aviso clasificado habían comenzado a llover solicitudes, no solo de la región, sino de lugares remotos. Una joven madre soltera de Querétaro solicitaba atención perentoria. Amenazaba suicidio si no se le ponía atención. Un padre de familia del Distrito Federal, en carta de 25 cuartillas, solicitaba auxilio para su hija, que debía de tener alguna tara o defecto, a juzgar por las reticencias con que tocaba el asunto. Doctor amantísimo, Amado Luna. Solución a asuntos amorosos, afectivos y eróticos. Discreción y experiencia. Tarifas módicas. Especialista en jovencitas y señoras. De los Santos envió telegramas anunciando posterior atención a los casos. Por lo pronto, se trataba de sacar en limpio lo de Ranita. La madre propiciatoria lo llamaba todas las noches para preguntarle por los avances del asunto. Todavía nada, respondía él apesadumbrado. Y Francisca lo abrumaba con urgimientos. Que su hija corría peligro, que un garañón le estaba oliendo los huesos, que si se tardaba una semana más iba a ser muy tarde, e incluso llegaba al insulto velado. Preguntaba por su masculinidad, por su alimentación, su currículum genital, el conteo y la velocidad espermática, la experiencia profesional y las horas de sueño efectivo. De modo que Amado tomó medidas drásticas. La invitó al cine. ¿Al cine? Ranita torció el gesto. Ay, don Amado. El don le dolió como una puñalada entre ventrículo y ventrículo. Eso es obsoleto. Ahora la gente no va al cine, sino que se encierra en un cuartito acogedor. La voz se le hizo arrulladora. Y prende la videocasetera.
Su mirada fue francamente insidiosa. ¿Qué tipo de películas le gusta ver? Pornográficas, pensó Amado, pero dijo, las de Woody Allen. Bastante imbéciles, por cierto. Esas son para los que quieren parecer intelectuales. Amado se dio terreno. Lanzó al tapete un comodín. Estoy seguro que me gustan las que te gustan. La respuesta de Ranita fue una especie de elegante pase torero. Simplemente abanicó el aire con su imaginaria falda española y dio la espalda. Esa noche Amado no respondió la llamada de Francisca, y tampoco pudo dormir. Casi podía sentir el aroma de la limpia entrepierna. ¿Canela? ¿Albahaca? ¿Romero? De Ranita invadiendo su recámara. A las 5 de la mañana tuvo una especie de visión que no supo precisar. Era como una criatura que salía desnuda del botón de una flor y que cuando le daba el sol comenzaba a marchitarse. Ranita volvió a faltar a la oficina. Amado fue a emborracharse a la cantina del tío Mikey. La conclusión de la borrachera fue clara. Estaba enamorado de su clienta. No había otra alternativa que abandonar el caso. La literatura de consultores sentimentales y doctores del corazón proscribía cualquier involucramiento. Ya en el borde de la conciencia, visitó a su vecina periodista y se machucaron el uno al otro sin piedad ni amor.